Imagínense esto. En la cima del poder del Imperio Romano, un hombre que, en teoría, lo tenía todo. Riqueza, poder, ejércitos enteros a su mando. Y sin embargo, en los momentos más oscuros, en medio de una guerra, una plaga y hasta una traición, en lugar de estar escribiendo decretos, estaba escribiendo un diario. Un diario que no hablaba de conquistas, sino de cómo encontrar la calma. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Esto no es solo una clase de historia, es una inmersión profunda en las herramientas mentales que Marco Aurelio tuvo que forjar en el mero fuego de la crisis. Herramientas que, van a ver, son sorprendentemente útiles para el caos que vivimos hoy en día. Y todo esto viene de sus famosas meditaciones. Pero aquí va la clave de todo. Esto no era un libro de filosofía que él estuviera escribiendo para publicar. Para nada. Era más bien una colección de notas para sí mismo. Pensemos en ello como un manual de supervivencia personal escrito ahí, en las duras condiciones del frente de batalla. Ok, para poder entender de verdad su filosofía, primero tenemos que entender al hombre, entender las presiones, de verdad aplastantes que tuvo que enfrentar, porque sus ideas no nacieron en una biblioteca tranquila y silenciosa, sino en la tienda de campaña de un general en plena guerra. Su tiempo como emperador fue, básicamente, una tormenta perfecta. Es que, al ver esta línea de tiempo, uno se da cuenta de que no tuvo ni un momento de paz. Es una crisis pisándole los talones a la otra. Guerra en las fronteras, una plaga que estaba destrozando Italia, la muerte de su propio hermano y, para colmo, la traición de su general más leal. Cualquiera de esas cosas podría quebrar a una persona. Bueno, él las enfrentó todas, al mismo tiempo. Y esta frase suya resume perfectamente cómo veía el mundo. Para él, la vida no era como un baile, ¿saben? Algo elegante, coreografiado. No, era más bien como una lucha, un combate cuerpo a cuerpo, un desafío constante que exigía fuerza, habilidad y, lo más importante, una buena estrategia mental. Y esto, de verdad, lo cambia todo. No eran reflexiones abstractas para pasar el rato. Eran ejercicios prácticos, recordatorios urgentes que se escribía a sí mismo, probablemente a la luz de una lámpara de aceite y con el sonido de la guerra de fondo. Eran, literalmente, sus herramientas para no desmoronarse. Ahora sí, vamos a su primera herramienta. Esta es, quizás, la más importante de todo su arsenal mental, una técnica que usaba para filtrar el ruido, para dejar de lado el caos y enfocar su energía solo en lo que de verdad importaba. La analogía que usaban para explicar esto es brillante por lo simple que es. Imaginen a un arquero. El arquero se enfoca obsesivamente en su técnica, su postura, su respiración, cómo apunta, el momento exacto en que suelta la flecha. Pero una vez que la flecha ya va por el aire, una ráfaga de viento la puede desviar o el blanco se puede mover. Eso ya está fuera de su control. El buen arquero lo sabe y lo acepta. Y así es como se ve esta idea en la práctica, en el día a día. Por un lado, está todo lo que no podemos cambiar, lo que hacen los demás, una crisis económica, la traición de un general. Y por el otro lado, está lo único que sí nos pertenece por completo, cómo elegimos pensar sobre esas cosas y cómo elegimos actuar. La aplicación para nosotros hoy es súper directa. ¿Cuánta energía mental se pierde cada día preocupándose por cosas que no se pueden controlar? Por el tráfico, por las decisiones de un cliente, por lo que va a pasar en el mercado. La lección de Marco Aurelio es, hay que trazar una línea muy clara. Aceptar lo que está de un lado y tomar responsabilidad total por lo que está del otro. Ahí, en esa claridad, es donde se encuentra la verdadera fuerza. Bueno, y esto nos lleva perfecto a la segunda herramienta, que se concentra justo en lo que sí podemos controlar, nuestra mente. Porque si los eventos de afuera no son buenos o malos por sí mismos, ¿qué es lo que hace que los veamos así? Marco Aurelio entendió que nuestra experiencia de la realidad casi siempre sigue un proceso de 3 pasos. Primero, pasa algo. Es un dato, un hecho objetivo. Segundo, nosotros le ponemos una etiqueta, un juicio. Y tercero, sentimos una emoción. Pero esa emoción la causa la etiqueta que le pusimos, no el evento original. Todo el poder está en ese segundo paso. Y este es un ejemplo increíblemente personal y potente que sacamos de su diario. Mi hijo está enfermo. Ese es el hecho, lo objetivo. Está en peligro. Ese es el juicio. Es la historia que nuestra mente le añade, cargada de miedo. Él practicaba separar casi brutalmente el hecho de la opinión. Se negaba a que el pánico fuera el que escribiera el resto de la historia. Pensemos en un entorno de oficina. El proyecto no es una pesadilla, simplemente tiene plazos ajustados y requiere muchas horas. El jefe no es imposible, simplemente dio una retroalimentación crítica. En el momento en que despojamos a los eventos de todos nuestros juicios dramáticos, les quitamos el poder que tienen para perturbarnos.
Y llegamos a la tercera y última herramienta, que es quizá la más transformadora. Cuando las presiones del día a día parecían insuperables, Marco Aurelio descubrió que la solución no era mirar los problemas más de cerca, sino todo lo contrario, alejarse, y alejarse drásticamente. Es que miren qué manera tan increíble de poner las cosas en perspectiva. Él se imaginaba como si estuviera flotando sobre el mundo, viendo continentes que parecían simples esquinas y el océano entero como una sola gota de agua. Desde esa altura, los problemas del imperio, las batallas, las intrigas, todo se encogía a su verdadera y, francamente, minúscula proporción. Y esta perspectiva no era solo en el espacio, también la aplicaba al tiempo. Él creía que observar la vida humana durante 40 años es básicamente lo mismo que observarla por 10.000. ¿Y por qué? Porque los patrones de fondo, la alegría, el dolor, la ambición, la pérdida, se repiten una y otra vez. Nuestra pequeña historia personal es solo parte de un ciclo muchísimo más grande. Y esa es la pregunta que nos deja para que reflexionemos. Cuando uno contempla la inmensidad del espacio y la profundidad del tiempo, ese correo electrónico tan estresante o esa discusión trivial, ¿de verdad merecen la paz que nos roban? Y así, con estas 3 herramientas, Marco Aurelio construyó lo que él llamaba su ciudadela interior. La dicotomía del control eran los planos, le enseñaba dónde enfocar su energía. El poder del juicio eran los ladrillos, le permitía elegir cómo construir sus respuestas. Y la perspectiva cósmica, esas eran las murallas altas, desde donde podía ver que sus problemas no eran tan gigantes como parecían. Ojo, no era un escape de la realidad, sino un refugio seguro dentro de ella. Él demostró que la serenidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una fortaleza interior. Así que la pregunta que nos deja es esta. Frente a nuestras propias batallas diarias, ¿qué ladrillo vamos a poner hoy en nuestra propia ciudadela?